Todo apunta a que lo sucedido entre Trump y Gustavo Petro es tan solo la punta del iceberg y que el conflicto desatado con Colombia, Estados Unidos, tal vez esté muy lejos de haberse solucionado. ¿Por qué? Porque viene de mucho antes. Sí, porque posiblemente Gustavo Petro ya esté en el punto de miras de Donald Trump por una posible preparación de un fraude electoral para el 2026, del que te voy a dar una serie de indicios, noticias que han salido precisamente en las últimas horas y que ponen en riesgo la democracia de Colombia y que acercan cada vez más Gustavo Petro a un perfil como el de Nicolás Maduro. Tan es así que todo apunta a que Donald Trump quiere intervenir lo antes posible para evitar que la situación se enquiste y que dentro de 20 años Colombia esté lamentando lo que lamenta ahora Venezuela. Sí, porque una deriva totalitaria, autoritaria de Gustavo Petro, unida a un desequilibrio importante a nivel mental y, sobre todo, parece ser incluso acompañado del abuso de sustancia que podría convertir a Gustavo Petro en un grave peligro para su propia población, para los mismos colombianos y, por tanto, para la zona de América del Sur y posiblemente en un riesgo para la seguridad de toda la zona y de Estados Unidos. Y posiblemente Donald Trump todo esto lo está viendo venir desde hace tiempo a través de los grandes halcones que tiene, gente muy conocedora de la situación de América del Sur, América Latina, como claramente Marco Rubio, María Elvira Salazar y, por supuesto, Richard Grenell. Todo apunta a que lo que hemos visto en los últimos días entre Trump y Petro no es tan solo que el inicio de algo mucho mayor, tan es así que incluso te daré las pruebas. La adversaria política, la principal adversaria política de Gustavo Petro para disputarle las presidenciales en 2026 es precisamente una persona muy afín al entorno de María Elvira Salazar y de Marco Rubio, señal de que seguramente es la persona protegida por parte de la administración de Trump y de Estados Unidos, por supuesto, para mantener la hegemonía en la zona y reequilibrar un poquito todo lo que está ocurriendo y reconducir Colombia a la senda de las democracias liberales afines precisamente a Estados Unidos. Quédate conmigo en este vídeo porque te daré demostración de todos estos puntos alineados y de cómo, en efecto, yo creo que lo que hemos visto tan solo es el inicio de algo que vendrá mucho más adelante y que posiblemente pueda llevar a la administración Trump a incluir a Gustavo Petro, al gobierno de Gustavo Petro, entre aquellos que financian a los terroristas, aquellas organizaciones narcotraficantes o terroristas y, nunca mejor dicho, si Gustavo Petro además pertenecía a un movimiento terrorista. Blanco en botella. Tal vez esto tan solo sea un elemento de desestabilización de Colombia, desestabilización de Gustavo Petro para provocar una caída de su ya maltrecha popularidad e impulsar un cambio inequívoco en Colombia, pase lo que pase, en las elecciones que Gustavo Petro parece ser que va a torpedear para el 2026. Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Todo esto se gestó hace unos cuantos días, cuando Gustavo Petro, si nosotros analizamos su X, tenemos realmente bastante elementos que nos hacen ver cómo a lo largo de las semanas que se acercaban a la toma de posesión de Donald Trump, Gustavo Petro incrementaba ese sentimiento de desprecio hacia el líder de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, en ese modus operandi de querer sentirse moralmente superior respecto a quien piensa diferente, ¿no? Y que desde esa atalaya moral se puede permitir, así como se permitía sus acciones de terrorista, se puede permitir censurar o tratar de cancelar a quien piensa diferente. Decía desde su X, los Estados Unidos no pueden tratar como delincuente a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los inmigrantes antes que los recibamos nosotros. Y esto era prácticamente a las 3 de la madrugada, por tanto en una hora realmente sospechosa, cuando con este X desató prácticamente
el conflicto. Pero cuidado, porque tan solo un día antes, y esto nos lleva a unas conclusiones importantes y nos hace entender por qué tal vez este conflicto no haya terminado todavía y será una oportunidad para Estados Unidos poder desestabilizar toda la zona, lanzaba este comunicado, más bien, compartía este comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, de la dictadura de Nicolás Maduro, y decía: comunicado a la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Solo basta ir a la práctica juntos. Por tanto, alineado junto con ¿quién? Con el dictador, narcodictador, Nicolás Maduro. Martillo y junque, como si fueran prácticamente dos herramientas, como la hoz y el martillo, ¿no? Dos herramientas de una misma obra, de una misma forma de actuar, ¿no? De un mismo oficio. Que no desfallezca el martillo, que se endurezca el yunque, ¿no? Como atribuyendo, quién sabe, a Nicolás Maduro el perfil del martillo y a Gustavo Petro el del yunque, o viceversa, ¿no? Y bueno, era un comunicado sobre las maniobras en el Catatumbo, de las que poco se sabe, y la verdad que resulta muy curioso que todo este problema con Estados Unidos se gesta precisamente en un momento en el que Venezuela, el régimen de Venezuela y Colombia tienen algo que están gestando en el Catatumbo, sobre todo con relatos bastante diferentes, generando una disonancia cognitiva, cuando a lo mejor, sin embargo, los intereses pueden ser los mismos. Y digo que los intereses podrían ser lo mismo porque esto es lo que retuiteaba el mismo Gustavo Petro un día antes, aún el 24 de enero, tan orgulloso de la reunión de su ministro de Defensa con Vladimir Padrino, pues que está en busca y captura con 15 millones de dólares sobre su cabeza, y una reunión conjunta que realizaron en la base de San Antonio, dicen, en Venezuela, ¿no? Claramente no podría decir que eso se haya realizado en Colombia, porque entonces se pediría a Gustavo Petro, pues, capturar, ¿no?, a Vladimir Padrino, y no haberlo hecho. Situación realmente incómoda, posición muy incómoda, que ha ido gestándose a lo largo de estas semanas para Gustavo Petro frente a Estados Unidos, y que ha culminado, repito, que viene de una serie de declaraciones, viene con una serie de operaciones junto a la narcodictadura que no ha gustado nada a la administración entrante Trump, y culmina con esta pataleta, ¿no?, narcisista de Gustavo Petro, con el fin de hacerse ver como que él tiene poder para enfrentarse a Donald Trump, y sin embargo no haber conseguido aguantar ni siquiera el primer round de la pelea. Y hay unos cuantos señales de que ese trato autoritario podría venir de una noticia que ha aparecido en las últimas horas, que es realmente esta noticia peligrosa, porque podría identificar, podría alertar sobre una posible deriva autoritaria de Gustavo Petro de cara al futuro, y que se acerque más al camino recorrido por Nicolás Maduro. No hay que olvidar que posiblemente Gustavo Petro está aprendiendo de Maduro lo que se puede permitir ante el pueblo y cómo lo puede acorralar y amordazar para mantenerse en el poder. Y fíjate esta noticia de hace unas horas: grave denuncia del Comité Nacional Electoral. El recorte de 600.000 millones de pesos ordenados por el gobierno de Gustavo Petro, esto es muy grave, pone en riesgo las elecciones de 25 y 26. La democracia colombiana enfrenta una amenaza sin precedente debido a la drástica disminución de recursos. En riesgo las elecciones de 25-26 por recorte presupuestal al Comité Nacional Electoral. Es decir, que si no tiene presupuesto el Comité Nacional Electoral no puede haber elecciones. O las habrá con una serie de elementos posiblemente reducidos que jueguen a favor de la reelección de Gustavo Petro. Por tanto, una forma de argucia, de obstrucción a las libres elecciones. Y cuidado, porque esto calca perfectamente la deriva autoritaria que primero tuvo Chávez y siguió después Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral ha conocido que mediante decreto 069 del 24 de enero del 25, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se recortó un 56,7% el presupuesto asignado para la entidad en el año 2025, lo que representa la totalidad del componente electoral.
Frente a la decisión del aplazamiento presupuestal proferida por la rama ejecutiva, esta corporación se permite advertir lo siguiente en grado de suma preocupación. No se observa un criterio de proporcionalidad frente a otras entidades para la decisión del aplazamiento presupuestal y tampoco de razonabilidad en atención a la autonomía de esta autoridad electoral. El aplazamiento presupuestal compromete el cumplimiento de las facultades constitucionales y legales asignadas y en esa medida se ven imposibilitadas las actividades misionales, particularmente aquellas relacionadas con las elecciones atípicas del 2025, la realización de las elecciones de consejos municipales de juventud y actividades preparatorias para las elecciones de Congreso de la República y presidenciales a celebrarse en el año 2026, en lo relativo a testigos electorales, auditorías, escrutinio general y todo el componente tecnológico que garantiza la transparencia de las elecciones. Es decir, que posiblemente estaría obstruyendo toda una serie de mecanismos con el fin de hacer que las elecciones puedan resultar más turbias, menos transparentes y generar posiblemente las condiciones para un pucherazo electoral a su favor. Es posible. Esta podría ser una medida precisamente compensatoria de ese orgullo herido. Por mucho de que esto se haya aprobado antes, el 24 de enero, tal vez no deje de ser entonces todo lo que se ha desatado con Estados Unidos una forma de ocultar a través de un escándalo internacional un movimiento interno orientado a mermar las libertades, sobre todo las libertades democráticas asociadas al sistema electoral. Se solicitará al gobierno replantear el aplazamiento sin prejuicio de que se estudien las medidas jurídicas procedentes para controvertir lo decidido en el decreto 069/2025. Asimismo, se solicitará a los órganos de control la intervención inmediata en esta situación que se advierte irregular. El Consejo Nacional Electoral advierte que la restricción de recursos a la autoridad electoral afecta a la realización de las elecciones libres, justas y transparentes. Fíjate qué importante. Esta decisión presupuestal afecta gravemente a la democracia de nuestro país. Presidencia del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Esto es muy grave y esto ahora mismo está sucediendo en Colombia y posiblemente haga que la administración Trump inicie a considerar la situación colombiana, es decir, Colombia de Gustavo Petro, de igual manera que Nicolás Maduro y la narcodictadura de Venezuela, es decir, dos sistemas potencialmente, dirigidos por lunáticos, por personas con graves problemas de salud mental, cuyas decisiones, y además asociado al abuso de sustancias, que les convierten en un peligro para su propio país y que convierten a su país en un peligro para el resto. No hay que considerar, no hay que olvidar esa connivencia con bandas terroristas que ya se puede establecer en Venezuela entre la dictadura de Maduro, el Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, de los que es jefe Diosdado Cabello, y el movimiento LN precisamente de Colombia, con el que Nicolás Maduro tiene un acuerdo para que proteja sus fronteras a pacto de poder utilizar la logística para el narcotráfico. Y no hay que olvidar que Gustavo Petro es un exterrorista y como terrorista ya sabemos que está pendiente de redactarse una lista de países y gobiernos afines a organizaciones terroristas y que financian terroristas y que financian al narcotráfico del que se alimenta el terrorismo, que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, está pendiente de publicar, y en el que, quién sabe, tal vez podría incluirse, al igual que se va a incluir, esto seguro, la dictadura de Maduro, porque no podría incluirse incluso Gustavo Petro, y se esté iniciando por parte de la administración Trump la creación del relato suficientemente motivado para atribuirle a Gustavo Petro la condición de terrorista, desequilibrado, peligro para su país, con relación con organizaciones del narcotráfico que después se van a clasificar como organizaciones terroristas para la Secretaría de Estado. Es decir, todo parece tomar forma para conseguir que Gustavo Petro sea considerado efectivamente un peligro para su propio país, para la zona y para Estados Unidos, y que entonces Estados Unidos inicie, motive, justifique posiblemente algún tipo de persecución. Más aún si con este tipo de acciones y comunicados
el régimen de Gustavo Petro se va acercando cada vez más, va tomando una deriva hacia el chavismo y con una personalidad con rasgos tan similares, tal como hemos visto. Y para poner una guinda en todo esto, posiblemente ese interés de juntar a Maduro con Petro y tratarlo de la misma manera esté motivado por la cercanía entre ¿quién? Entre María Elisa Salazar, congresista muy implicada en la cuestión venezolana, y Vicky Dávila, la aspirante a hacerse con la presidencia en Estados Unidos, en Colombia para 2026. Esto muestra que hay por parte de la administración Trump un interés claro de revertir el orden en Colombia, tumbar a Gustavo Petro lo antes posible y que todo discurso que asocie Gustavo Petro al abuso de sustancia, a las drogas, al alcoholismo, a un carácter desequilibrado, a una cercanía ideológica con Nicolás Maduro, no hace nada más que alimentar posiblemente esa retórica necesaria para posicionar en buen lugar a Vicky Dávila, generar, por supuesto, ese rechazo entre el pueblo colombiano hacia una persona realmente peligrosa y posicionar finalmente a Vicky Dávila como la justa sustituta por su, precisamente, responsabilidad. Esto decían en un vídeo hace un tiempo María Elvira, he dicho antes María Elisa, no, María Elvira Salazar y Vicky Dávila juntas. Es un gustazo estar aquí en la capital de los Estados Unidos, Washington. Ahí está mi oficina y estamos con la periodista más valiente que tiene Colombia. Y por eso le hemos dado este reconocimiento. ¿Quién mejor que a Vicky Dávila, que es la directora de la revista Semana, sin duda que es uno de los baluartes periodísticos que hay en el país? Así que bienvenida, un gusto, estamos contigo, te queremos, respetamos tu trabajo, respetamos el trabajo de todos esos cientos de periodistas colombianos que están en Colombia informando la verdad. Felicidades. Muchas gracias, esto es muy especial para nosotros, para la libertad de prensa, para la libertad de expresión, para todos aquellos periodistas que están contando la verdad en el país, no solo a Colombia sino al mundo, así que Dios les pague, lo valoramos inmensamente y gracias por este apoyo que lo necesitamos. Es nuestro deber estar con los colombianos, es nuestro deber estar con la democracia colombiana. Y yo en particular, como congresista del Distrito 27, que represento a cientos de miles de colombianos americanos, se lo he dicho muy claramente, no toque la democracia colombiana, porque esa pertenece a los colombianos, no a más nadie. Y por eso estamos aquí vigilantes desde este Capitolio lo que está pasando en Colombia. Un abrazo. Y siempre vamos a defender la democracia, esa es la obligación de cualquier ciudadano. Y nosotros como periodistas no dejamos de ser ciudadanos, defender la democracia y la libertad. Y no está sola. Gracias. Creo que con todo este material que te he proporcionado tenemos una evidencia más que clara acerca, primero, de la personalidad de Gustavo Petro y de cómo la mezcla de tres características, una personalidad narcisista, con claros rasgos compatibles con el narcisismo, visión ideológica sectaria y prácticamente xenófoba contra aquel que piensa diferente, y el uso o abuso de sustancias es una mezcla explosiva, convierte a Gustavo Petro en una persona peligrosa para Colombia y posiblemente incluso para el país. Si a este le añadimos un cuarto elemento, que es su pertenencia a organizaciones criminales terroristas, tenemos el póker completo como para justificar la concienciación hacia el pueblo colombiano acerca de lo importante que es deshacerse cuanto antes de Gustavo Petro. Y por el otro lado tenemos también una demostración muy clara de cómo para Estados Unidos se está creando el relato suficiente que pone en orden las piezas para considerar a Gustavo Petro un peligro para la zona, un peligro por su alianza con Nicolás Maduro, un peligro por su pertenencia a bandas terroristas en su pasado, un peligro por su cierta connivencia con cárteles de narcotráfico que van a ser considerados por parte de Estados Unidos como organizaciones terroristas y, por tanto, una mayor cercanía, como has visto a través de este último vídeo, por parte de la administración Trump, con una alternativa de gobierno que pueda llegar cuanto antes para luchar contra estos tics autoritarios que has podido ver, te he podido mostrar en este vídeo. Esto es todo lo que tenemos desplegado. Espero que este vídeo te haya permitido hacerte una idea suficientemente clara acerca de las dos cuestiones, personalidad de Gustavo Petro e interés por parte de Estados Unidos en mantener la tensión con el régimen de Gustavo Petro para prácticamente debilitarlo y hacer que cuanto antes pueda darse un cambio
un cambio de orden electoral, siempre y cuando pues Gustavo Petro lo permita y no tenga acciones tiránicas, comportamientos despóticos tratando de atornillarse al poder siguiendo precisamente la senda de Maduro. ¿Qué es lo que puede pasar? En fin, escríbeme tú qué es lo que opinas al respecto de todo esto. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista sobre la personalidad de Gustavo Petro, sobre cómo Estados Unidos concibe la figura de Gustavo Petro y qué crees que va a pasar, si crees que este conflicto ha terminado o tal vez estamos en la antesala de algo mayor que puede venir con el fin de precisamente desestabilizarle y hacer que haya un cambio de gobierno pronto, un cambio de presidente, al menos pronto en Colombia. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.